para empezar la clase, ¿qué es un fonón? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se atreve a decir que es un fonón? Bueno, yo me acuerdo que, bueno, yo no lo vi en la carrera, pero cuando lo leí, me acuerdo que eran Ajá. unas cuasi partículas relacionadas, bueno, sí relacionadas con las vibraciones de un sólido o de la red cristalina. Ok, muy bien. Antes de avanzar, la pregunta sería, ¿qué es un fotón? ¿Quién se atreve? Así rápidamente, como paralelo. ¿Qué es un fotón? ¿De dónde surgió? ¿Quién fue el que lo propuso? Porque estas ideas van a surgir en la clase del día de hoy. Es el cuanto de energía electromagnética. Es un cuanto de energía. ¿Alguien se acuerda así históricamente quiénes los propusieron? Porque el fonón, al final de cuentas, lo proponen las mismas personas que propusieron el fotón. Entonces, ¿cuánto de energía? Entonces, ¿qué es un fonón? Digo, ¿qué es un fotón? El buen Oscar me dice que va a ser una cachito de energía, un diferencial de energía, ¿no? Y por ahí vieron que esto era H barra omega, ¿sí o no? Tal vez lo vieron con la cambio de energía. Ustedes tienen un estado excitado, tienen el estado base, el electrón cae del estado excitado al estado base. Esta diferencia es delta E. Le asociamos un H barra omega y a esta cosa le llamamos fotón. ¿Sí o no? Entonces ustedes tienen un material. El material tiene dos estados. Ya hemos visto varios materiales aquí con dos estados. Y cuando un electrón pasa del estado más energético, de un estado excitado a un estado base o a un estado de energía menor, hay una diferencia de energía entre esos dos estados y eso generalmente lo que hace es este brinco del electrón, lo que generalmente hace es que emite un fotón con frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? Con energía h barra omega. ¿Y cuál es la frecuencia con la que emite este fotón? ¿O la longitud de onda? ¿Alguien se acuerda? La longitud del fotón. ¿Sí? La frecuencia generalmente se escribe con nu, también se escribe con f. ¿Y a qué equivale eso en omega? ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Es omega entre 2 pi, ¿no? O era 2 pi por omega. Ya no. O, ¿o no te refieres a eso? Ajá, ¿cuánto vale? ¿Cómo se relacionan la frecuencia y omega? Mm, Omega es la velocidad angular, ¿no? sí. Entonces, la energía es h por la frecuencia, ¿no? Y eso también es h barra omega. ¿Y cuánto vale h barra? Entonces, omega entre 2pi tiene que ser la frecuencia, ¿no? Es la manera fácil de acordarse. Ok, entonces esta es la parte de cómo se ven vibraciones
y cómo se ve una partícula compuesta principalmente por energía. Pero el buen Santiago, cuando le pregunté qué era un fonón, él me dijo que eran vibraciones en la red. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago con vibraciones? Y aquí me voy a robar una animación muy bonita de el NIST. ¿Todos ubican el NIST? Sí. ¿Qué es el NIST? A ver, mi querido Oscar. No, no me acuerdo qué significa, pero pues sí le he checado. La N generalmente es de nacional, ¿no? Como la UNAM. Entonces, national, la I. No, no. ¿Es el que tiene como las mediciones y estándares? Exactamente. El NIST es el National Institute of Standards and Technology, ¿no? Entonces, la gente del NIST tiene muchas tablas, tiene muchos datos, ustedes pueden sacar y de hecho pueden citar la base de datos del NIST en sus artículos y tesis, nosotros lo hemos hecho. Y entre las muchas cosas bonitas que tienen, pues tienen esta animación, ¿no? De qué, de cómo se mueve un sólido. Pero ¿a qué nos referimos con que se está moviendo un sólido? ¿Por qué un sólido se estaría moviendo así? ¿Cuándo se mueve el sólido? ¿O qué es lo que está causando las vibraciones en el sólido? Puede ser un aumento en la temperatura, ¿no? Está relacionado con la temperatura, como bien dice Santiago. Entonces, todo esto nos remonta al problema que querían corregir los físicos a inicios del siglo pasado, relacionado con la temperatura de los sólidos. Y entonces, aquí viene la pregunta, a ver si alguien se acuerda de termo de estadística. ¿Qué es el calor específico? A ver si alguien se acuerda. La energía necesaria para que bueno, un material, un elemento, lo que sea, aumente un grado. Es la energía, como bien dice Angie, que yo le tengo que dar al material, proporcionada al material, para aumentar su temperatura en 1 grado Kelvin, ¿no? Esa es como la definición formal. Y la definición, la ecuación con la que se calcula el calor específico, ¿alguien se acuerda cuál es? Pues tiene que estar relacionada entre energía y temperatura, ¿no? O sea, esta cosa es un coeficiente que me relaciona la energía con la temperatura. Entonces, pues si es cambio de energía con cambio de temperatura, el buen Newton hubiera escrito algo así. Los físicos y matemáticos se infartarían y dirían que pues esta cosa en realidad tiene que ser la parcial de U respecto de T, ¿no? A cosas constantes, ¿no? A B, a P, a H, a muchas cosas constantes, ¿no? Y bueno, estas mismas constantes pues, son las que le vamos a poner acá, ¿no? Entonces, pues necesitamos calcular la energía y cómo se relaciona esto con los fonones. ¿Cómo se relaciona esto con esta bonita animación del NIST? Pues resulta que a temperatura cero, lo que vamos a suponer es que el material está completamente detenido, ¿no? Mi querido Santiago. Que es lo que Sí. hemos venido suponiendo todo el curso. Todo lo hemos venido haciendo a temperatura igual a cero. Y es decir, el sólido está estático en sus posiciones de equilibrio, en la red cristalina, ¿no? Pero a temperatura distinta de cero, pues se van a empezar a vibrar, van a empezar a moverse y van a empezar a comportarse de esta manera
hasta que llegan a la temperatura de fusión y pues la gente que está haciendo líquido sabe que ya deja de ser una red cristalina y se empiezan a comportar como un líquido o un gas, ¿no? La animación de acá arriba. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, pues hace más de 120 años, antes de que llegara la mecánica cuántica, ya había una buena aproximación al calor específico. Y para encontrar el calor específico, pues necesitamos la U. Entonces, por ahí de los 1900, más o menos, 1800, finales de 1800, principios de 1900, ya se tenía una buena idea de cómo era la energía termodinámica de un sistema. Y eso se hacía mediante el teorema de equipartición de la energía. ¿Alguien se acuerda del teorema de la equipartición de la energía? ¿Nadie? Ni siquiera Oscar, que llevó estadística conmigo y que lo vimos. De hecho, para Oscar va a ser repetición. Todo esto lo vimos al final del curso de estadística, en el 9º semestre de la carrera. ¿No te acuerdas, Oscar? Ya te quemé. Pues, o sea, me acuerdo que es algo de que la energía se divide en partes iguales. Exactamente. ¿Y de qué tamaño son los cachitos? ¿Alguien se acuerda? Santiago, ¿te acuerdas de termodinámica? El teorema de la equipartición de la energía. No, no mucho. Nos dice que todas las diferentes tipos de energía, bueno, que la energía se va a dividir de la misma manera en todos los diferentes tipos de energía que componen el sistema. Y esos cachitos, pues van como un medio de KBT por el número de qué cosa. ¿Alguien se acuerda cuál es el factor que multiplica al medio de KBT? No era. No, no me acuerdo. Por el número de libertades del sistema, ¿no? ¿Qué tanto se puede, qué cantidades pueden variar en el sistema? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, si ustedes tienen un solo atomito que está vibrando, pues este en realidad puede vibrar de diferentes maneras, ¿no? Su posición está esencialmente fija, ¿no? Es un sólido, entonces su coordenada X, Y, Z, pues esencialmente está fija. Y lo único que va a poder hacer este atomito es vibrar. Puede vibrar en X, puede vibrar en Y, puede vibrar en Z, ¿no? Entonces, lo que se suponía a principios de 1900, lo que todos los termodinámicos sabían, era de que pues, si tengo n átomos y tengo 3 libertades, pues entonces tengo 3n kBt, 3 medios de n kBt, ¿no? Y esta es la energía interna de... ¿Qué cosa? ¿A qué corresponde esta energía interna? ¿Era del gas ideal? Exactamente, mi querido Santiago. Esta es la energía interna de un gas ideal. Entonces, la primera aproximación que hicieron a los sólidos era literalmente un baño térmico de un gas ideal. Pelotitas rebotando en una caja de 3 dimensiones, ¿no? Esto es lo que representa esta página del NIST. Y entonces, pues tienen ustedes 3 medios de KBT. ¿Cómo calculamos entonces Perdón, este era el gas ideal, pero para el sólido tenía otras 3 libertades, ¿no? ¿Qué otras 3 libertades tiene? Esta es la del gas ideal, el 3 medios de KBT. La diferencia entre un gas y un sólido era que el sólido sí se puede mover traslacionalmente a la posición de al lado. A la posición en X, en Y y en Z. Y entonces en realidad tendríamos 6N, ¿no? Entonces para un sólido son 6N, para un gas ideal son 3N. Y eso lo único que hace es dejarme mi ecuación de energía interna como 3N kBt. Y entonces, pues ya podemos calcular el calor específico, ¿no?
el calor específico es la parcial de U respecto de T a todo lo demás constante, pues no depende de la presión y del volumen, ¿no? Y entonces esta cosa, pues simplemente nos daba 3N KB. ¿Y alguien se acuerda a qué se refería este 3NK? Sí, no, quién sabe. ¿Quién fue el que dedujo esta ley? ¿No? No, ¿No se acuerdan de esto? Esta es la ley de Dulong y Petit, ¿no? ¿No se acuerdan de termo? no, eso sí no me acuerdo. Entonces, resulta que cuando ustedes calculan el calor específico contra la temperatura, pues lo que decía Dulong y Petit es que era constante, ¿no? Y que esa constante era 3NKB, o lo hacían por átomo y simplemente era 3KB, ¿no? Y pues todos eran felices hasta que llega un experimental a destruir la teoría, ¿no? Esos experimentales no tienen nada bueno que hacer más que destruir teorías. Entonces alguien agarra y se pone a medir el calor específico de los materiales, que como bien dijo Stan ya hace un momento, pues es la energía que yo le tengo que dar para subir la temperatura. Y entonces cuando tenían altas temperaturas, pues resultaba que pues sí quedaba bastante cerca de aquí, ¿no? Pero como todo buen experimental, pues alguien dijo, voy a bajar a temperaturas cercanas al cero absoluto. Y lo que encontraron era que esta cosa no era constante. Entonces, pinches experimentales que destruyen la teoría, ¿no? Ya, ya nos jodieron. Y entonces llegaron dos personas, una más que nada, pero basándose en la idea de la otra, a explicar este comportamiento. Y el que dio la primera explicación a este comportamiento fue alguien que debería sonarles bastante conocido. Entonces, el primero que explicó este comportamiento de fonones, este es el libro del Blundell, Concepts on Thermal Physics. ¿Sí te acuerdas de él ahora sí, Oscar? Sí, el libro sí. Entonces, el primero que llegó a explicar el comportamiento a bajas temperaturas, pues fue Einstein. Y entonces, lo primero que tenemos que ver antes de ver la solución de Debye es el modelo de Einstein. Entonces, ¿cuál es la idea de Einstein? La idea de Einstein se la fusiló de otras dos personas, del buen Bohr y del buen Planck. Y algunos incluso me podrían decir que ellos se la fusilaron de otra persona, del buen Hooke. Cuando ustedes llegan al departamento de... Y esa historia, por si algún día llegan a ir. Cuando entran al departamento de física, tanto en Harvard como en Oxford, en las entradas suele haber una maqueta bastante bonita, hecha con pelotitas de madera, y esas pelotitas de madera representan un cristal cúbico. ¿Todos de aquí se pueden imaginar un cristal cúbico? Pero este cristal es macroscópico y la forma en la que suelen estar unidos, ese último está muy feo, como por acá, ¿no? Ahí está. Ese cristal suele estar unido por resortes. Y bueno, para esta clase, yo compré mis resortitos y mis esferas de unicel y tengo por ahí mi cubito hecho de esferas de unicel y resortes, ¿no? La idea original la propuso Hooke, pero bueno, Hooke estaba entusiasmado con la ley de Hooke y Hooke decía que todo era un oscilador armónico, ¿no? Afortunadamente ya ustedes evolucionaron
y dejaron de aproximar todo como osciladores armónicos. Espero. Es lo único que nos enseñan en la carrera. Lo único que hacemos en la carrera, ¿no? Sí. Aproximamos todo como osciladores armónicos. Aquí insertan un meme de el buen oscilador armónico nada le gana. Entonces, algo así se van a encontrar. Yo espero que algún día tengamos presupuesto y podamos armar uno así para la Facultad de Ciencias o el instituto. Porque literalmente lo hicieron macroscópico para que pudieras llegar y pegarle. Y entonces se va a mover justo como se movía en el NIST. Ah, ¿dónde está Leo? Se me perdió. Ahí está. Entonces. Ay, ¿dónde está? Se perdió. Ahí está. Entonces, justamente puedes llegar y pegarle y se van a mover de esta manera, ¿no? O sea, va a estar ahí vibrando. Ok, entonces, para mejorar a Dulong y Petit, el buen Einstein agarró y dijo, vamos a suponer que el cristal está hecho por átomos por esferas duras unidas por resortes. Pero, para esas épocas, tanto Einstein como Planck, como Schrödinger, como... se me fue el nombre. Bueno, todos los papás de la mecánica cuántica ya estaban trabajando en la mecánica cuántica, ¿no? Y entonces, cuando Einstein propone su modelo, dice, pues no voy a proponer una energía clásica, voy a proponer una energía cuántica. Y para poder resolver el teorema del calor específico, pues yo necesito primero la energía interna del sistema. Y la energía interna del sistema la podemos encontrar mediante la ecuación de menos la parcial respecto a beta de la función de partición. ¿Sí se acuerdan de estadística, Oscar? ¿O ya no te acuerdas? Hay algunas cosas así. Entonces, nada más para los que no llevaron física estadística, beta es 1 entre KBT. Y lo que necesitamos encontrar es la función de partición. Y la función de partición se encuentra sumando sobre todas las energías por E a la I beta por E, ¿no? De hecho, es E a la menos beta E, no es E a la I beta E. Es A la menos beta E. Sobre todas las energías, ¿no? Y la pregunta que viene para ustedes es, ¿cuál es la energía de un oscilador armónico? Medio de kx cuadrado. No. Sí. ¿Un medio de kx cuadrada? No era al revés. Era kx. Aquí le falta un logaritmo natural, perdón. Logaritmo natural de la función de partición. A ver, ahora sí que para los demás, ¿cuál es la energía de un oscilador armónico? La energía de un oscilador armónico cuántico. ¿Por qué cuántico? Pues ya en este momento ya había pasado Planck, ya había pasado Bohr, Einstein ya estaba ahí metido, ya había hecho el efecto fotoeléctrico, ya estaba metido gente como Schrödinger resolviendo la ecuación de Schrödinger. Entonces, ¿cuál es la energía de un oscilador armónico cuántico? Pregunta para ustedes antes de seguir.
Porque si no, No, vamos a H tardar. barra omega por n más un medio. H barra omega por n más un medio. ¿Sí o no? Sí, no, quién sabe. Y entonces, Einstein supone una cosa que tiene que ver un poco con la animación que estamos viendo aquí. Y es que él va a suponer que todos los átomos van a vibrar con la misma frecuencia. Es decir, todos los átomos van a tener omega igual a omega e. ¿Eso les molesta? ¿No les molesta? ¿Tienen algún problema con que todos tengan la misma frecuencia? Recuerden que la idea de Einstein era que esto era un cristal, que se cumplían todas las condiciones del teorema de Bloch. Entonces, si era un cristal cúbico, pues entonces todos los átomos tenían que vibrarse a la misma frecuencia para cumplir con el teorema de Bloch, ¿no? O sea, si uno se mueve a la derecha, pues todos se van a mover a la derecha. Si uno se mueve a la izquierda, pues todos se van a mover a la izquierda. Entonces, pues todos se tienen que mover con la misma frecuencia. La idea de Einstein no estaba tan mal. Entonces, pues vamos a hacer rápido Z. Y esto es E a la menos beta H barra omega por N más un medio. ¿Sí o no? Y tengo que sumar sobre todos los estados, ¿no? Porque esta es una función de partición. ¿Sí o no? Sí, Sí. Ok. Entonces, tenemos que es la J desde que vale 1 hasta N, ¿no? Isaías, perdón que ¿Qué te pasó? interrumpa. La función de partición era la que si sacamos su expresión de ahí puedes sacar las otras variables. Ajá. Ah, ok. Es que no me acordaba. Ok. Ok. Entonces, esta es la función J. Esta es la función de E a la N. Y vamos a hacerla para encontrar la función de partición. Pues vamos a hacer la suma sobre todas las posibles energías que hay en el sistema. Entonces va a ser desde que J es igual a 0 hasta infinito de E a la menos beta por E J. Y pues aquí vamos a tener el número cuántico n, ¿no? Entonces esto nos va a quedar la suma hasta infinito desde 0 de E a la menos beta por H barra omega por J más un medio. Para poder acceder a todos los posibles estados, ¿no? De energía. Y bueno, aquí podemos hacer un poquito de matemáticas. Esto lo puedo hacer como la suma de dos exponenciales, ¿no? E a la menos beta h barra omega j por E a la menos beta h barra omega entre 2, ¿no? Separo este exponente. Y bueno, este término de aquí sale de la suma. Entonces nos queda que la función de partición es E a la menos beta h barra omega sobre 2 por la suma desde que j es igual a 0 hasta infinito de E a la menos beta h barra omega j. ¿Sí? Pero, pues yo para calcular la energía tengo que calcular la parcial con respecto a beta y para calcular el calor específico tengo que calcular la parcial respecto a la temperatura. Entonces, calcular las parciales de esta cosa va a estar bien fea. Entonces hay que manejar un poquito esto y simplificarlo, ¿no?
Entonces, para hacer la simplificación, vamos a escribir esto de otra manera. Vamos a escribirlo como la suma desde que j es igual a 0 hasta infinito de e a la menos beta h barra omega a la j. Este exponente lo saco como si fuera una potencia. ¿Están de acuerdo? Lo único que hice fue hacer esto con el teorema del pizarrón. ¿Por qué hice esto? Pues la gente que tenga un poquito más de matemáticas identificará esta suma de aquí como una suma geométrica. Y entonces resulta que esta cosa no va a ser otra cosa que e a la menos beta h barra omega sobre 2 por esta suma de aquí, como paréntesis, es la suma desde que j es igual a 0 hasta infinito de x a la j, ¿no? Y esta cosa es 1 menos 1 entre x. ¿Sí se acuerdan? Entonces, pues x, ¿cuánto vale? X vale e a la menos beta h barra omega. Y eso está un poquitín más manejable, ¿no? Entonces esto es e a la menos beta h barra omega sobre 2 por, de una vez aquí, 1 menos e a la menos beta entre menos beta h barra omega. Y esta ecuación de aquí, nada más así para rápido, tiene nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esto? Esa es una distribución estadística. ¿No es la de Maxwell Boltzmann? No, casi. ¿O es la de Esta es la de Planck. sí, Entonces, se parece a la de Bose-Einstein, pero esta es la de Planck. Entonces, ¿sí se acuerdan que con un más es la de Fermi-Dirac? Con un menos es la de Bose-Einstein. Entonces, es casi la de Bose-Einstein, pero esta es la función, la distribución de Fermi. Digo, la distribución de Planck. Y esto pues sigue estando medio feo. Hay que simplificarlo un poquito más. ¿Cómo lo simplificarían ustedes? ¿Qué les parece si multiplico y divido por e a la beta h barra omega sobre 2 y e a la beta h barra omega sobre 2? ¿Arriba cuánto me va a quedar? 1. 1. Y abajo, pues me va a quedar e a la beta h barra omega sobre 2 menos, menos beta h barra omega más beta h barra omega sobre 2 e a la menos beta h barra omega sobre 2. ¿Y eso está más bonito o más feo? Más bonito. ¿Por qué? Porque es el seno hiperbólico, ¿no? Ah, muy bien, mi querido Santiago. Podemos multiplicar por un medio arriba y un medio abajo. Y entonces nos queda que esto es igual a un medio de e a la beta h barra omega sobre 2 menos e a la menos beta h barra omega sobre 2 entre 2. Y como bien dijo Santiago hace un instante, esto de aquí abajo es el seno hiperbólico. Entonces z es un medio de 1 entre el seno hiperbólico de h barra omega. Me comí la beta. Beta h barra omega sobre 2. ¿Sí o no? O para los cuates, un medio de la cosecante hiperbólica de beta h barra
omega sobre 2. Todo esto lo hizo Einstein en su artículo, ¿no? ¿Y por qué esto va a estar más bonito? Pues porque ahora hay que sacarle las derivadas, ¿no? Entonces, antes de seguir, aquí hicimos esta función de partición para cada una para un solo oscilador armónico, ¿no? Agarré la energía de un oscilador armónico. Y aquí es donde el buen Einstein dice, bueno, si tengo 3 n osciladores, pues entonces la función de partición es 3n, ¿no? O bueno, vamos a terminar de calcular la energía y luego, pues, esta es la energía de un oscilador armónico. ¿Por qué de uno? Pues porque tomé la energía de de el oscilador armónico en una dirección, ¿no? Pero los átomos pueden vibrar en 3 direcciones. Entonces voy a tener 3 n osciladores. Entonces, pues calculamos la U. La U es menos la parcial del logaritmo natural de la función de partición respecto de beta. Entonces esto es menos la parcial respecto de beta del logaritmo natural de esta cosa. Pero este logaritmo natural se puede ver como el logaritmo natural de un medio más el logaritmo natural de la cosecante hiperbólica de beta h barra omega sobre 2. ¿Están de acuerdo? Separé el producto del un medio que está multiplicando por propiedades del logaritmo, lo pasa como sumando, ¿no? Y pues creo que nadie va a tener problemas con que este vale 0, ¿no? La derivada del logaritmo natural de un medio, pues vale 0, ¿no? Es una constante. Y entonces, pues esto realmente es menos la parcial respecto de beta del logaritmo natural de la cosecante hiperbólica de beta h barra omega sobre 2. ¿Y alguien se quiere aventar esta derivada? La verdad es que no. Está más bonita que hacerla con la suma de exponenciales, ¿eh? La derivada del logaritmo, esto es una regla de la cadena. Se ve fea, pero son puras reglas de la cadena, ¿no? La derivada del logaritmo natural 1 sobre... es 1 sobre lo de adentro, ¿no? 1 sobre cosecante hiperbólica de beta h barra omega sobre 2. Creo que es cotangente, ¿no? La derivada de la cosecante hiperbólica Cotangente, cosecante o secante. secante. es menos cotangente hiperbólica por cosecante hiperbólica, ¿no? Y pues finalmente la derivada de lo de adentro, ¿no? H barra omega sobre 2. ¿Estás de acuerdo? Pues la cosecante entre la cosecante se mueren. El menos con el menos se muere. Y entonces nos queda que la energía interna de un oscilador armónico es H barra omega sobre 2 por la cotangente hiperbólica de H barra omega sobre 2. Y me comí la beta, ¿no? Y esta es la energía interna de un oscilador, ¿vale? Y como el buen Einstein aquí es donde lo mete, agarra y dice, yo tengo 3 n osciladores, entonces la energía total del sistema son 3n sobre 2 h barra omega por la cotangente hiperbólica de beta h barra omega sobre 2. Ok. Y esta ya es mi energía interna total, ¿no?
Y como habíamos propuesto al inicio, pues todos van a estar oscilando exactamente la misma frecuencia y esa frecuencia es la frecuencia de Einstein. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Y cuánto valía beta? Porque ahora necesito calcular, para encontrar el calor específico, necesito calcular la parcial de U respecto a la temperatura, ¿no? A presión y volumen constante. PV, ¿no? ¿Cuánto valía beta? 1 sobre KBT. Es 1 sobre KBT. Muy bien. Entonces vamos a sustituir arriba. Y el buen Einstein agarra y se queda pensando en este término que está aquí. Entonces sustituimos y nos queda que U es 3N sobre 2 por H barra omega E por la cotangente hiperbólica de H barra omega E entre 2 KBT. Y él se pone a pensar, el buen Einstein se pone a pensar y dice, ¿qué unidades tiene H barra omega entre KB? ¿Cuáles? ¿Cuál era la KB? KB es la constante de Boltzmann. Cuando hicimos la de Dulong y Petit, acá arriba, nosotros hicimos que KBT tiene unidades de energía, ¿no? Ah, sí. Entonces, KBT tiene unidades de energía, H barra omega E entre KB, entre 2KB, ¿de qué va a tener unidades? ¿De temperatura? De temperatura. Entonces, el buen Einstein agarra y dice H barra omega E entre KB, vamos a definirlo como una temperatura. La temperatura de Einstein. Y entonces, pues yo aquí puedo escribir esto como, de hecho, sí le meto el 2 para que quede todo más bonito. Aquí yo tengo un H barra omega E, ¿no? Entre 2. Entonces esto lo puedo escribir como 3N teta E por KB de la cotangente hiperbólica de teta E entre T. ¿Sí, no? Muy bien. Y entonces ahora sí puedo calcular el calor específico, ¿no? De Einstein. Entonces el calor específico es la parcial de U respecto de la temperatura a presión y volumen constante. Y pues todo esto realmente no depende de la T. Lo único que depende es el cotangente hiperbólico, ¿no? Entonces sacamos todas las constantes para afuera de la parcial del cotangente hiperbólico de teta E entre T respecto de T. Y ahora sí, ¿cuánto era el cotangente hiperbólico?
La derivada de la cotangente hiperbólica. No, cosecante cuadrada. Cosecante cuadrada, muy bien. Entonces esto es 3n teta e cosecante hiperbólica de teta e entre t. Por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? Menos, bueno, 1 entre t cuadrada por la temperatura de Einstein. 1 entre t cuadrada por la temperatura de Einstein. Esto es lo que finalmente nos queda. Entonces, Pero y me faltó el KB, ¿no? iba al cuadrado, ¿no? La cosecante. Y la cosecante va al cuadrado. Muy bien. Entonces, a lo que llega Einstein en su artículo es que esto es 3n KB por teta e al cuadrado entre t cuadrada por la cosecante hiperbólica al cuadrado de teta e sobre t. ¿Sí o no? Ok. Y entonces, cuando ustedes, lo que le faltaba al buen Einstein era probar dos límites. Si se acuerdan, cuando los experimentales destruyeron la ley de Dulong y Petit, el problema era que a temperatura alta, Dulong y Petit tenía razón, ¿no? Era 3 NKB. Pero a temperatura baja, esto se iba a cero. Entonces necesita más probar que esos dos límites son reales. Entonces, el sencillo es el de altas temperaturas. ¿Por qué? Pues porque todo tiende a cero, ¿no? No. Este de aquí, el cosecante hiperbólico, es en realidad 1 entre el seno hiperbólico, ¿no? Entonces esto lo podemos ver como 3n kb. Ups, perdón. ¿Estás bien, Angie? Sí, lo siento, es que pasó algo acá. Ok. Seno hiperbólico de teta e entre t, ¿no? Esto es realmente lo que pasa, ¿no? Aquí no he hecho ninguna aproximación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando t tiende a infinito? O para t's muy grandes. Pues lo que va a pasar es que teta e entre t tiende a cero. ¿Estás de acuerdo? Y cuando el seno hiperbólico tiende a cero, pues podemos utilizar la aproximación de serie de Taylor y el seno hiperbólico, ¿a qué cosa tiende? ¿Alguien se acuerda? Prueba uno, ¿no? Tiende a teta e entre t. El seno hiperbólico de x para x pequeños, es aproximadamente x, ¿no? El seno de x y el seno hiperbólico de x para x pequeños es aproximadamente x. Entonces, como hace el buen Einstein en su artículo, pues esto en realidad está tendiendo a 3n kb teta e entre t al cuadrado, ¿no? Teníamos esto al cuadrado. Tiende a 1 entre teta e al cuadrado entre t al cuadrado. Y esto pues se elimina. Y entonces c tiende a 3n kb. Y con eso recupera Dulong Petit y ya lo único que muestra es que cuando t tiende a 0, esta cosa tiende a 0. Y bueno,
recupera la ecuación original que quería. Pero, y esa es la razón por la que queda incompleto y por la que tiene que venir el buen Debye, resulta que la de Einstein aproxima bastante bien aquí, pero luego se despega un poco. Entonces resulta que a altas temperaturas aproxima bien el calor específico, a bajas temperaturas lo aproxima bien, pero a temperaturas cercanas a la temperatura de Einstein suele tener un error. Pero es una mejora considerable. Y entonces aquí viene una discusión, ¿cuál es la idea de por qué Debye tiene que proponer otra cosa? ¿Cuál es el error de Einstein? Y lo que dice Debye es que el error de Einstein fue suponer que todos los osciladores tenían la misma frecuencia. Cuando ustedes sacan la densidad de estados fonónicos, la G de omega, pues Einstein propuso que todos tenían una frecuencia de omega E, ¿no? Entonces, lo que dice Debye es, ese fue el error. No todos los fonones, no todos los átomos vibran con la misma energía. Y entonces propone una diferente relación. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo bien? Seguros. Ok, entonces la propuesta que va a hacer el buen Debye es que no va a ser una delta la G de omega, la densidad de estados fonónicos no va a ser una delta, 3n delta omega E en menos omega E, sino que Debye propone que las frecuencias de vibración van a estar relacionadas, van a ser proporcionales a la velocidad del sonido en el sólido, multiplicado por un vector de onda Q. Y para eso nos vamos a pasar al artículo del doctor Valladares. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Ok, No. entonces, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que propone Debye? Debye lo que propone es que la superficie se va a comportar como osciladores armónicos y que esto pues tiene que seguir una ecuación de onda, ¿no? ¿Cómo es la ecuación de onda? Pues esta es la ecuación de onda. En 3 dimensiones, ¿no? O bueno, como aquí lo hacen el doctor Valladares y... Este sí lo hizo solito el doctor Valladares. Como hace el doctor Valladares, pues vamos a suponer la ecuación de onda en n dimensiones. Entonces, el laplaciano está en n dimensiones. Y pues el tiempo pues siempre va a ser una dimensión, ¿no? ¿Sí ubican la ecuación de onda? Pero, sí, según yo en ingeniería sí se ven ondas, ¿no? Sí. Ok. Entonces, hablemos rápido de esta. ¿Qué representa? Esta es la segunda derivada respecto al tiempo, ¿no? Esta es la segunda derivada respecto al espacio y va a ir cambiando en una, en dos, en tres dimensiones, ¿no? En una dimensión es parcial de, segunda de parcial respecto de x, en dos dimensiones es segunda parcial respecto de x más segunda parcial respecto de y, en tres dimensiones segunda parcial respecto de x, segunda parcial respecto de y, segunda parcial respecto de z, ¿no? ¿Qué es CS, mi querido Santiago? Era la velocidad, ¿no? Es la velocidad de propagación de la onda, ¿no? Entonces, es lo que normalmente le llamamos velocidad de grupo. ¿Ok? Entonces, lo que propone el buen Debye es que la velocidad, pues ese es este mismo,
que omega va a ser proporcional a la velocidad de grupo por el vector Q. Entonces, todos los libros vienen en 3 dimensiones, el doctor aquí lo generaliza a n dimensiones, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a suponer es que la solución de los desplazamientos de los átomos, las U son desplazamientos, pues va a ser separable espacio contra tiempo, ¿no? Entonces supone una solución U de X por una F de T. Y como bien saben de separación de variables, pues cuando separamos esto, pues nos queda una constante por la segunda derivada y pues eso nos lleva a que tiene que ser una exponencial, ¿no? Exponencial e a la I omega t. Entonces sustituye la función completa en la ecuación de onda dependiente del tiempo y obtiene una ecuación independiente del tiempo, que es esta de acá, ¿no? De la segunda derivada respecto al tiempo me sale un omega y todo lo demás queda igual. ¿Sí? ¿No? Ok. Y bueno, aquí lo que propone el doctor Valladares es, pues vamos a hacer también separación de variables en las diferentes coordenadas, en un espacio cartesiano, ¿no? No estamos en coordenadas elípticas ni biesféricas, coordenadas cartesianas, X, Y, Z. ¿Vale? Y entonces va a suponer soluciones separables y entonces va a encontrar la solución en cada una de las dimensiones y va a ser un producto de la dimensionalidad, ¿no? Y cuando resuelven ustedes cada una de las soluciones unidimensionales de esta ecuación, pues esta ecuación tiene que ser una suma de senos y cosenos, porque es una homogénea de orden 2, ¿no? Entonces, AJ seno de QJ XJ más BJ coseno de QJ XJ. Hasta aquí no hay nada raro. Y bueno, por normalización, las QJ al cuadrado, que son las omega QS, pues va a definir una variable Q cuadrada. ¿Se acuerdan de cuando vimos esto en estados electrónicos? De que teníamos que kx al cuadrado más ky cuadrada más kz cuadrada tenía que darnos como el vector de onda total al cuadrado, k cuadrada, y que la energía era h barra k cuadrada, ¿no? Aquí vamos a tener algo similar. La energía va a ser la velocidad de grupo cs por q al cuadrado. Esa va a ser la energía, ¿no? Que vamos a tener. Entonces, aplica para resolver el sistema de ecuación. Este es un sistema de ecuaciones diferenciales y utiliza unas condiciones periódicas a la frontera. ¿Cuáles son las que se suelen utilizar en cristales? Las de Born-Von-Karman. ¿Sí las han oído? Básicamente son las del teorema de Bloch. ¿Ok? O sea, si tú te mueves una distancia L en el cristal, pues tiene que estar pasando lo mismo en esa distancia, ¿no? Entonces LJ son realmente traslaciones cristalinas. Esas son las de Born-Von-Karman. Y entonces esto define nuestro espacio recíproco, pero cuando era para electrones solemos utilizar el valor K, que está relacionado con la energía de ese electrón. Aquí, para no confundirnos, porque ya no estamos siendo electrones ni fonones, estamos siendo, perdón, ni fotones, estamos siendo fonones. La notación que se suele utilizar son vectores Q. Pero es esencialmente lo mismo, estamos en un espacio recíproco de vectores de onda, ¿no? Y bueno, aquí nos toca ver algo que ya vimos en la clase de densidad de estados de electrón libre, y es que nos toca calcular la densidad de estados en el espacio Q. Y entonces para eso, pues empieza a hacer algunas cosas, ¿no? Como cuántos estados tengo yo en una unidad de volumen en el espacio K. Entonces, para eso, pues definimos el volumen de un punto en el espacio K, y eso simplemente va a ser 2pi a la n entre el volumen en el espacio real.
En una dimensión es 2pi entre a, en 2 dimensiones es 4pi cuadrada entre a cuadrada, 8pi cúbica entre a cúbica. Todo sencillo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y pues la densidad, pues es simplemente 1 entre el volumen, que es el volumen entre 2pi a la n, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Pero, pues cuando veamos y queramos agarrar ya no un volumen cúbico, sino una esfera, porque vamos a estar contenidos por la Q cuadrada, la Q cuadrada me va a definir una esfera en el espacio recíproco. ¿Sí se acuerdan? Entonces, para calcular el volumen de una esfera, pues vamos a tenerlo que calcular con la función que ya vieron, ¿no? Es la densidad en el espacio recíproco por la densidad de puntos Q por la Q a la n. Y la densidad en el espacio recíproco, pues está determinado por la esfera de orden n, ¿no? Y eso era 2pi a la n entre 2 por n por gamma factorial, por el gamma, que es la generalización del factorial, ¿no? Y entonces la densidad de puntos en el espacio K, al igual que para electrones, pues nos queda esto. Y pues ya, la densidad de G de Q, pues va a ser la derivada de G respecto de Q, y eso le quitamos una dimensión. Y con eso ya obtenemos la densidad de puntos Q para una energía dada. Y ya solo nos faltaría cambiar de unidades de Qs a omegas, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Ya te perdí, Santiago? No, todo bien. Entonces, pues eso simplemente es G de Q por la derivada de Q respecto de omega, ¿no? Y con eso, pues ya, es simplemente G de Q por dQ entre d omega, y nos queda esta ecuación. Y bueno, ya el doctor los calcula para 1, 2 y 3 dimensiones, ¿no? Es 1 entre C, 1 entre la velocidad, omega entre la velocidad al cuadrado, omega cuadradas entre la velocidad al cubo. Y en general va a ir como omega entre n menos 1 entre la velocidad a la n, ¿no? Y esta de aquí, pues es literalmente la que obtienen en el Sutton y la que se obtiene en el Blondel. G de Q, B de Q, y ya, cuando regresamos a la G de omega, tres veces el volumen por omega cuadrada entre la velocidad de grupo al cubo, ¿no? Y todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que yo quería hacer? Que era calcular el calor específico. Pues resulta que para calcular la U de Debye, yo lo puedo hacer con la integral de desde 0 hasta una E específica de E de E, ¿no? ¿Sí o no? ¿Esta qué integral es en el curso? La de densidad de estados. La No. de... Es de E, ¿no? Esta es la energía de banda, ¿no? Entonces, como E es h barra omega, pues esta integral realmente sería la integral de 0 hasta omega d, hasta la omega máxima, de h barra omega por g de omega de omega, ¿no? ¿Sí o no?
Bueno, me falta aquí la derivada de respecto de la derivada de E respecto de omega, ¿no? De respecto de omega. Y ahora sí está completa. ¿Sí o no? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer aquí. Y es básicamente lo que hace el doctor Valladares a continuación. H barra omega por G de omega por D omega. Y esta de aquí es literalmente el llenado de las energías respecto a una temperatura. Y este de aquí es la distribución de Bose-Einstein, ¿no? Entonces sustituye esto aquí, sustituye los valores de omega D, y encuentra la energía interna. Y es este mamotreto de aquí. Y lo que queda claro es que ni la G de omega ni la H barra omega dependen de la temperatura. Lo único que va a depender de la temperatura es la distribución de Bose-Einstein. ¿Estás de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Entonces, básicamente, todo esto, todos estos términos salen de la integral y salen de la derivada. Entonces, cuando ustedes hagan la derivada de U para encontrar la de esta, la derivada todas las constantes salen de la integral y la derivada entra hasta la distribución de Bose-Einstein, ¿no? Y Es, entonces, ¿eh? sí, tengo una duda. ¿Por qué ahorita usamos, bueno, el doctor usó la distribución de Bose-Einstein? ¿O eso salió en sus cálculos como lo desarrollamos nosotros? La razón real es que yo tendría que hacer de nuevo la función de partición, toda completita, y entonces me aparecería naturalmente la función de partición de Bose-Einstein. Para la La, densidad de estados de Debye. en el modelo de Debye, de Debye, en el modelo de Debye, Digo, ya me hiciste acordarme de una mala tarde ahí con el modelo de Debye. La razón real es que deberíamos calcular la función de partición y de hecho se deja como energía, se deja como ejercicio en el Blondel. Tendríamos que repetir los cálculos de función de partición para el modelo de Debye y aparece, así como apareció en el modelo de Einstein la distribución de Planck, en el modelo de Debye aparece la de Bose-Einstein. Pero la justificación que todos los profesores dan y que por eso la podemos usar es que a diferencia de las energías de los electrones que siguen una distribución de Fermi porque son fermiones, los fonones son bosones y entonces tienen que seguir una distribución de Bose-Einstein. Pero esto no tiene por qué suponerlo, esto lo podemos encontrar. ¿Vale? ok. Solo que si no me llevaría más de una clase. Jaja. Entonces, lo metemos aquí, encontramos la energía interna y luego para encontrar el calor específico, pues tengo que derivar la energía interna respecto de la temperatura y pues esa derivada entra y solo afecta la distribución de Bose-Einstein, ¿no? Y eso es exactamente lo que suelen hacer aquí. Encuentran la G de omega, encuentran la teta D, igual que como encontramos la teta de Einstein. Ah, mira, aquí está justamente lo de la función de partición. O sea, si tú la sacas, llegas a la distribución de Bose-Einstein. Y aquí esta es la energía interna para 3 dimensiones. Y cuando tú ya le sacas la derivada con respecto a la temperatura a esta de aquí, pues la derivada se brinca este término, se brinca este término, se brinca la integral, y la única cosa que realmente depende de la temperatura es donde está beta. Entonces realmente solo va a llegar hasta aquí.
Y entonces vamos a encontrar que el calor específico en 3 dimensiones, pues es esta función de aquí, y este integral está bastante fea. De hecho, es una integral especial y se conoce como la función de Debye de primer tipo. No tiene una solución analítica así que yo les pueda presentar, ¿no? Pero, pues sí tiene aproximaciones. Y las aproximaciones que las calculan en el apéndice del doctor Valladares, pues se pueden aproximar de esta manera. Y el punto importante de aquí es que el calor específico, aquí lo encuentran, ¿no? Esta es la aproximación ya real a la integral de Debye de primer tipo. Es que el calor específico va a ir como T a la N. Para una dimensión es lineal con respecto a la temperatura, para 2 dimensiones es cuadrático respecto a la temperatura y para 3 dimensiones es como T al cubo. Y este es la que casi todos los libros encuentran, que es esta de acá. Y bueno, aquí está, ¿no? T al cubo. Y bueno, aquí se puede ver la diferencia entre el modelo de Debye y el modelo de Einstein, que para temperaturas cercanas a la temperatura de Einstein y de Debye, es mucho mejor aproximación del modelo de Debye a lo que se mide experimentalmente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿No? No. ¿Quién sabe? No. Ok. Pues esto sería como todo lo que vemos de fonones en la clase. La idea principal es que ustedes entiendan qué es un fonón, qué es una vibración de la red. Por eso les ponemos la animación esta. Uy, que está oscilando. La segunda es que me gustaría que si ustedes se fueran con la idea de cómo se ve unos fonones reales. Entonces, el modelo de Einstein supone que todos los fonones tienen una frecuencia de oscilación omega e. El modelo de Debye para 3 dimensiones va como el cubo, como una cúbica. ¿Y cómo se ve realmente un estado fonónico? ¿Alguien de aquí tiene una idea? Ok, entonces dejen ver si tengo rápido unos fonones de algún póster. A ver. Ah, ya sé de dónde. Denme un segundín. Vamos a sacarlos de mi tesis. Entonces, ¿sí se ve mi tesis? Sí. Entonces, esta es la densidad de estados del paladio hidrógeno y parece el modelo de Debye. ¿Alguna de ellas se parece al modelo de Debye? No. Pues no. Bueno, esta de aquí es el paladio cristalino. El paladio cristalino sí crece como el cúbico, pero según nos pinta aquí Blondel, pues tendría que ser como una cúbica y luego caer a cero, ¿no? Y aún para un cristal, ahí se me fue, aún para el cristalino, sí empieza creciendo, pero aquí yo tengo estructura. ¿Estás de acuerdo? Si yo pintara aquí la cúbica, pues la cúbica tendría que ir algo así, ¿no? Ahí, ese último estuvo feo. Algo así tendría que ser el modelo de Debye. Entonces resulta que para materiales realistas, el modelo de Debye solo funciona a bajas frecuencias. Lo mismo acá. Yo tengo frecuencias altísimas porque tengo hidrógeno, pero aquí yo podría aproximarlo como una cúbica, ¿no?
Entonces resulta que para bajas frecuencias el modelo de Debye es muy buena aproximación, pero a altas frecuencias suele estar mal. Pero ¿cómo a bajas frecuencias? O sea, bajas temperaturas o ¿cómo conseguimos esas bajas frecuencias? Ok. ¿Cómo iba la omega D y la teta D? Aquí yo definí la omega de Einstein y la temperatura de Einstein, ¿no? Entonces, omega de Einstein era la delta, la frecuencia a la que todo funcionaba, ¿no? Y la teta de Einstein era H barra omega E entre 2 KB, ¿no? Sí lo definí así, ¿no? O entre KB. El 2 en realidad no importa porque se lo come. O sea, la teta E se lo come al final de cuentas. Yo también puedo definir un omega D como la frecuencia de corte a la que yo ya tengo el número de estados total. De hecho, explícitamente así lo define el buen Debye. La omega D es la frecuencia a la que yo ya llené todos los estados. Aquí está. La definición de la omega D es la frecuencia a la que integrando la cúbica me da 3n. Literalmente esa es la definición. Es a qué frecuencia yo tengo que cortar para que yo tenga 3n estados cuando integro la densidad de estados vibracionales. Te quedaste viendo así como, ¿qué dijo este güey? ¿No? Entonces, cuando omega D es la frecuencia de corte, de la densidad de estados vibracionales, ¿no? Es la omega máxima. Frecuencia de corte máxima. Entonces, en el modelo de Debye no hay frecuencias arriba de omega D. Todos son 0. Y también puedo definir una teta de Debye. Y se define como H barra omega D entre KB. Esta es la definición de la temperatura de Debye. ¿Ok? ¿Te contesté tu pregunta, Gerardo, o tú querías preguntar otra cosa? No, sí está bien, ¿no? Entonces, a frecuencias altas, pues sería la frecuencia máxima, ¿no? La frecuencia de corte para los estados. Ok. La idea que tiene el buen Debye es que a temperatura 0, pues todo va a estar quieto, ¿no? Todo va a estar absolutamente quieto. Y conforme va a empezar subiendo la temperatura, se van a ir llenando los estados de baja energía hasta que se llenen todos. ¿Sí? Sí, Ok. sí, gracias. Y bueno, aquí la única cosa que queda por mencionarles experimentalmente es que la temperatura de Debye suele ser muy alta. ¿A qué me refiero con muy alta? Generalmente, cuando algo pasa de la temperatura de Debye, cuando algo supera la temperatura de Debye, como que todos los efectos cuánticos se pierden. ¿Se entendió eso? No, si quieren, bórralo. Eso luego lo platicamos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿No? No. ¿Quién sabe? No, todo bien. Ok. Entonces, este es como el resumen de fonones y de modelo de Debye. Modelo de Einstein y modelo de Debye. Para que no digan que no vimos fonones. Obviamente esta es la aproximación de electrón libre. Y estamos aproximando todo esto con osciladores armónicos. Tanto el electrón libre como los fonones son aproximaciones armónicas.
el buen oscilador armónico nada le gana. Entonces, el modelo de electrón libre y la densidad de estados de electrón libre ya la vimos, ¿no? Se resuelve como un electrón en una caja. Yo lo resolví para n dimensiones y encontramos que la energía es h barra cuadrada k cuadrada entre 2m, ¿no? Y la energía de Fermi, h barra por por el vector de onda de Fermi entre 2m. Y la densidad de estados, pues como vimos hace como un par de meses, para una dimensión va como 1 entre r, para 2 dimensiones es una constante, y para 3 dimensiones va como la raíz de e, ¿no? Y ahorita acabamos de ver que la g de omega, pues también sigue esa clase de distribución, ¿no? Para una dimensión es constante, para 2 dimensiones es lineal, para 3 dimensiones es una cuadrática. La g de omega, ¿no? La densidad de estados vibracionales. ¿Sí? ¿No? Ok. Y el calor específico en una dimensión es lineal a la temperatura, en 2 dimensiones es cuadrática, en 3 dimensiones va como t al cubo. ¿Sí? ¿No? Ok. Ok. Pues creo que por aquí le podemos dejar. Esto es generalmente lo que vemos de capítulo 7. A veces el doctor, si nos da tiempo, le gusta ver la aproximación del electrón casi libre. Si se acuerdan del electrón libre, la E va como K cuadrada, ¿no? Va como parábolas. Pero lo que encontramos, si ustedes recuerdan de las reflexiones de Bragg, es que en la frontera de la zona de Brillouin, la velocidad de grupo tiene que ser 0. Pero pues una parábola, aquí lo tenemos, ¿no? Justamente aquí lo tenemos, la parábola. Tiu, tiu. Sí, ¿no? Aquí está. Es justamente la parábola. Aquí está la continuación, aquí está la continuación, la continuación. El problema con el electrón libre para grandes llenados es que cuando ustedes llegan a la frontera de la zona de Brillouin a pi entre a, esta cosa, la derivada de esta cosa no es 0. ¿Están de acuerdo? O sea, la parábola no llega con una pendiente 0. Y eso trae un problema. El problema es que en la frontera de la zona de Brillouin, las bandas tienen que llegar con velocidad de grupo 0. ¿Recuerdan que se los dejé de tarea? Que demostraran exactamente esto, que para cualquier cristal la velocidad de grupo en la frontera tiene que ser 0. Aquí tiene que llegar con 0, aquí tiene que llegar con 0, aquí tiene que llegar con 0. Y eso pues trae un problema, y eso se corrige con el modelo del electrón casi libre. Básicamente va a ser cómo corregimos el electrón libre para que cuando llegue a la frontera la velocidad de grupo sea 0. Y entonces obtenemos aquí, el electrón libre viene como una parábola con una pendiente distinta de 0. El electrón casi libre, la velocidad de grupo tiende a 0. En el resto son iguales. Esa es como la última parte que alcanza a ver al doctor. A ver si la vemos el martes. El modelo del electrón casi libre. Y todo lo demás de capítulo 7 y capítulo 8. Esto sí lo tengo que ver. No olvídenlo, esto lo vemos el martes. Tengo que ver pseudopotencial, tengo que ver intercambio y correlación. Sí, eso sí lo tengo que ver. Entonces, no les prometo ver el electrón casi libre. Léanlo. Seguramente va a venir como parte de la tarea examen, que me expliquen el electrón casi libre. Lo que sí voy a ver el martes es, o no sé si quiera ver el doctor,
es pseudopotenciales y agujero de intercambio y correlación. Porque esos son conceptos muy importantes utilizados en DFT que no se explican en ningún otro lado. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, entonces hoy les dejo la tarea del capítulo 6 y entre hoy y mañana les dejo la tarea examen del capítulo 7 y 8. ¿Vale? ¿Y esa cuándo la tenemos que entregar? Seguramente el viernes de la semana que sigue. O sea, ya como es tarea examen, pues se las voy a regresar ya con su calificación, ¿no? Ok. Y ese día es el examen del Ujú, 5 y 6. Ok. ujú, ujú. Sí, seguramente les voy a dar como unos 5 días. Y bueno, esa pues me la entregan 5 días después de que la suba, ¿no? Ok. Bueno,